En el Kremlin, centro del poder ruso, la Guardia vigila los símbolos de un pasado glorioso. En los últimos días del siglo XX, Rusia, heredera de la Unión Soviética, era un país arruinado, despreciado y aislado por los vencedores de la Guerra Fría. Vladimir Putin, un oscuro oficial de la KGB, desconocido en el escenario internacional, llega al poder. Un nombramiento que solo los estrategas del Kremlin podían imaginar. Su obsesión secreta, volver a colocar a Rusia en el centro de la política mundial. La palabra y la espada, la marca de Putin. Ante la sorpresa general, iba a golpear rápido y fuerte. Siria, Europa del Este, África. Son los terrenos de caza donde los golpes tácticos brutales y oportunistas de Putin pillan por sorpresa a un Occidente dividido. El señor de la guerra puede felicitar a sus tropas y Rusia vuelve a ser hoy respetada, temida y deseada. Putin es realista, es un pragmático, pero yo no diría que es un ideólogo. Yo diría que por encima de todo, Putin es un jugador, un estratega, y hace sus apuestas. Durante todo el tiempo que lleva al frente del país y en diferentes puestos, Estados Unidos ha tenido 5 presidentes, 5, y solo Putin ha sobrevivido a todos. Él es en Europa el político que tiene más experiencia, lo sabe todo, y no cree en sus bonitas palabras sobre los valores democráticos. El principal activo que tiene a su disposición es el tiempo, ya que finalmente va a batir el récord de longevidad de Stalin. Y la política exterior constituye su exoesqueleto, su razón de vivir. Putin vive entregado en cuerpo y alma a la política exterior. Autócrata eterno en su país, Vladimir Putin ha convertido la política exterior en su arma letal. Es una herramienta de cohesión nacional y de orgullo redescubierto. El excoronel soviético ha dedicado los últimos 20 años a reconstruir la Gran Rusia, una ambición nacida de las cenizas de un imperio desaparecido. Cuando se piensa en Putin y en su pensamiento profundo, nunca hay que olvidar una declaración muy importante. Putin dijo: quien no añora la Unión Soviética no tiene corazón, pero quien desee su vuelta no tiene cerebro. Y yo creo que eso es verdad. Lenin prometió un porvenir esplendoroso al Homo Soviéticus. Pero en el mausoleo de la Plaza Roja, Stalin y los ídolos caídos velan un cementerio de ilusiones perdidas. La derrota es amarga. El país estaba completamente colonizado por los estadounidenses, por los amigos americanos. Estaban por todas partes, en los ministerios, en los bancos, incluso en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Yo recibía notas de la Embajada de Estados Unidos en las que me decían qué era lo que tenía que decir y hacer sobre tal o cual asunto. Era insólito. Y hubo un periodo de unos pocos años en el que los occidentales se mostraron llenos de soberbia, de arrogancia, de triunfalismo. Creían que Rusia, tras la caída de la URSS, se había convertido en una potencia secundaria que no contaba, de la que no había que preocuparse y que iba a convertirse en un país insignificante, más o menos normalizado, pero que desaparecería del terreno de la verdadera gran política. La Unión Soviética se rindió y entregó sus armas. Occidente impuso las condiciones. En el Kremlin y en el Ministerio de Asuntos Exteriores, la vergüenza de la derrota se mezclaba con el sentimiento de humillación. Durante la reunificación de Alemania, se hicieron promesas al más alto nivel. Se acordó que la OTAN no se acercaría a las fronteras de Rusia. A pesar del compromiso adquirido con Gorbachov, la OTAN prosiguió su avance hacia el este. Polacos, húngaros, checos, rumanos, búlgaros y luego los países bálticos se unieron al bloque occidental. Era un verdadero asedio, una traición. Para Putin aquello fue un verdadero incumplimiento de lo acordado. No ha podido digerirlo hasta hoy. Febrero de 2007, el primer disparo de advertencia.
Putin, que al comienzo de su mandato había intentado aproximarse al bloque occidental, se siente engañado. Entonces dio un golpe sobre la mesa. Invitado a Múnich a un foro de seguridad global, el presidente, furioso, denunciaba el unilateralismo estadounidense. ¿Qué es un mundo unipolar? Ustedes han querido embellecer este término, pero en realidad solo significa una cosa: un solo centro de poder, un solo centro de fuerza, un solo centro de toma de decisiones. Es un mundo en el que hay un solo dueño, un solo soberano. Yo creo que es justo situar el punto de partida, al menos un primer paso, en aquel discurso de Múnich, en el que por primera vez Vladimir Putin expresó de una manera brutal, franca y directa su descontento con el comportamiento occidental. Nosotros observamos un desprecio creciente por los principios fundamentales del derecho internacional. Además, ciertas normas, casi todo el sistema jurídico de un Estado. Y en primer lugar, por supuesto, el de Estados Unidos. Han sobrepasado los límites en todas las áreas, en economía, en política, en lo humanitario. Se les han impuesto a otros estados. ¿Quién soportaría eso? ¿Quién lo soportaría? 2007 marcó el regreso total de Rusia a los asuntos mundiales como potencia autónoma, independiente y no alineada. En Occidente, aquel discurso fue acogido de una forma muy negativa, y cuando digo Occidente hablo principalmente de Estados Unidos. El discurso que Putin pronunció en Múnich en 2007 se percibió como una declaración sorpresa por parte de Moscú. Fue como el anuncio de una nueva Guerra Fría. Para dirigir esa nueva Guerra Fría, Vladimir Putin, el experto en táctica, elige a Sergei Lavrov como estratega, un presidente y su ministro de Asuntos Exteriores. Uno combate y se coloca ante las cámaras, el otro se sienta en la mesa de negociaciones. Un águila de dos cabezas con una única hoja de ruta: devolver a Rusia su estatus de potencia mundial. En 2008, a Vladimir Putin se le presenta la oportunidad de demostrar su determinación. Ignorando la advertencia lanzada en Múnich, la OTAN prosigue su carrera hacia la frontera rusa. Está a punto de cruzar una línea roja. Sin embargo, la doctrina del Kremlin es inequívoca: mi extranjero cercano no se toca. La paradoja, cuando se evalúa la política exterior rusa, reside en la paranoia, porque en aquella época la OTAN inició conversaciones para invitar a Georgia y a Ucrania a su organización. Para Putin, la ofensiva de la OTAN hacia Georgia y Ucrania es una provocación estadounidense a sus puertas. La respuesta es inmediata. En Georgia, en las regiones de habla rusa de Abjasia y de Osetia del Sur, los conflictos latentes que se consideraban congelados se reanudan de manera muy oportuna. Moscú tendía así una trampa a Georgia y a su aliado estadounidense. La crisis de Georgia de 2008 y la crisis ucraniana de 2014 llevaban la misma firma. Quienes movían los hilos eran los mismos, nuestros viejos amigos, los Estados Unidos. La Revolución de las Rosas en Georgia había llevado al poder al joven pro-occidental Mikhail Saakashvili. En el Palacio Presidencial, ante la mirada cómplice de George Bush, el presidente georgiano decide restaurar el orden en las provincias sublevadas por Moscú. En Georgia, Saakashvili estaba convencido de que los estadounidenses lo apoyarían hasta el final, porque ellos le habían dicho: no te preocupes, todos te apoyamos, el presidente Bush te apoya. El ejército georgiano cree que la victoria será fácil, pero el 7 de agosto de 2008, los tanques rusos entran en Georgia. La trampa está a punto de cerrarse. Tras una guerra relámpago, Moscú reconoce la independencia de Osetia del Sur y de Abjasia. Georgia acababa de perder el 20% de su territorio. Era la primera vez desde la desaparición de la Unión Soviética que el oso ruso salía de su guarida.
En Rusia el oso está considerado el señor de la taiga. Y él no contempla, yo lo sé, mudarse a otras zonas climáticas. No se sentiría bien allí. Él nunca cederá su taiga, de ningún modo. El mensaje que Putin envió en 2008 a sus vecinos fue doble, y en particular a los que se sentían tentados por una alianza o la entrada en la OTAN. El primer mensaje era: mirad, cuando se trata de nuestros intereses vitales, podemos llevar a cabo operaciones militares locales para defenderlos. El segundo mensaje fue aún más importante: ya lo hemos hecho, y vuestros supuestos aliados, a quienes vais a confiar vuestra seguridad, no han intervenido. Se puede decir que en aquel momento el golpe de Putin, la guerra en Georgia, fue un éxito militar y también político. La siguiente batalla se librará en Kiev, Ucrania, donde se enfrentan Moscú y Occidente. A finales de 2013, impulsado por la Revolución Naranja, el país se dispone a firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea y con la OTAN. Pero Putin se niega a perder a esa nación hermana. Su historia es demasiado cercana y entonces amenaza. El presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Vladimirovich Putin. Nuestros colegas occidentales, liderados por Estados Unidos, prefieren guiar su política no por el derecho internacional, sino por la ley del más fuerte. Y en el caso de Ucrania han sobrepasado los límites, comportándose de manera burda, irresponsable y nada profesional. Siempre volvemos a caer en esta misma preocupación, que hoy es aún más fuerte, dado que Rusia se siente, con razón o sin ella, amenazada por un posible intento de golpe para reemplazar al régimen. Yo creo que ahí entra en juego el perfil KGB de Vladimir Putin, es decir, la amenaza exterior, la amenaza de la subversión, la amenaza de un cambio de régimen, que son cosas que por su formación preocupan mucho al actual presidente ruso. Presionado por Moscú, Yanukovych, el presidente ucraniano, rechaza el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Eso provoca la cólera de un sector de su población, que no quiere seguir viviendo bajo la influencia de Rusia. En febrero de 2014, la revolución de Maidán incendia Kiev y se cobra un centenar de víctimas. Los hombres a sueldo de Moscú son expulsados. Para Putin, esa era la línea roja que no se podía cruzar. Una línea que ya había marcado en 2008, durante la guerra entre Rusia y Georgia. Sin embargo, el mensaje no fue entendido. Desde los zares, el puerto de Sebastopol, en el sur de Ucrania, en Crimea, es el único acceso de Rusia a los mares del sur. Es un enclave vital para Moscú. A través del estrecho de Turquía, sus barcos pueden llegar hasta la base de Tartus, en el Mediterráneo oriental, y avanzar más allá. Entonces los rusos imaginan lo peor, la posibilidad de que esa base en Sebastopol algún día se convierta en una base de la OTAN, si finalmente Ucrania hace realidad su proyecto de adhesión a la OTAN. ¿Sebastopol en manos de la flota estadounidense? Para el Kremlin es una pesadilla inimaginable. Debían actuar cuanto antes para evitar esa catástrofe geoestratégica. El propio Putin ha contado que eran 3 o 4 alrededor de una mesa cuando se tomó la decisión de la anexión de Crimea. No fue algo planificado, fue simplemente una decisión oportunista. Había algo que estaba mal protegido y era necesario actuar lo más rápido posible. Un proverbio ruso dice que el que cava una fosa caerá en ella. Y lo que se presenta como golpes hábiles y oportunistas de Vladimir Putin son más bien la capacidad de transformar las trampas occidentales en ventajas geopolíticas. En el Kremlin, el caso se presenta hábilmente. Un referéndum organizado en Crimea consagra por un 83% la anexión de la región a Rusia. Sebastopol se ha salvado. Hoy, de acuerdo con los resultados del referéndum celebrado en Crimea y siguiendo la voluntad del pueblo,
Someto a la Asamblea Federal la aprobación de una ley constitucional para la admisión en Rusia de dos nuevos sujetos federales, la República de Crimea y la ciudad de Sebastopol. Kiev ya se había pasado al bando occidental cuando Moscú lanzó su doble ofensiva. Primero, en el este de Ucrania, la región de Donbass de habla rusa se subleva. Es un conflicto alimentado por los hombres de Moscú. Al sur de la península de Crimea, como surgidos de la nada, cientos de soldados sin distintivos identificativos toman el control de Sebastopol. La estrategia del desorden es la firma estratégica de Putin. Ha castigado a Ucrania y ha dejado claro que sigue siendo el dueño y señor de su extranjero cercano. Un regreso de emperador triunfal en Crimea para el vencedor. No es un plan. Es necesario que haya un error en alguna parte. Algún dirigente que se equivoca, que va demasiado lejos. Es necesario que haya grupos, minorías dispuestas a sublevarse. Él observa, mira, espera, y en mi opinión en Georgia y en el conflicto de Ucrania pasa un poco lo mismo. Putin aprovecha la oportunidad. Es una fiesta para los habitantes de Crimea y de Sebastopol. Pero es también una fiesta para nuestro gran país, nuestro inmenso país, porque Rusia sigue siendo el país más grande del mundo. Básicamente encaja en su gran proyecto. Putin se ve a sí mismo como el unificador de las tierras rusas y ciertamente le impulsa una alta conciencia histórica. Él pretende pasar a la posteridad como un nuevo Pedro el Grande. Respirad hondo y respondedme. ¿Amamos a Rusia? ¡Feliz fiesta a todos! ¡Viva el día de la reunificación de Crimea y de Sebastopol con Rusia! ¡Felicidades! La de Crimea fue una gran victoria y se celebró como tal. En Moscú, con grandes desfiles, espectáculos en la Plaza Roja, con canciones, etc. Y eso dio lugar incluso a un episodio que llamamos la Primavera Rusa o Ruskaya Vesna, una oleada de patriotismo algo triunfalista. Sanciones internacionales y aislamiento internacional. Rusia es duramente condenada por la anexión de Crimea. Nadie puede imaginar que el señor del Kremlin prepara una nueva ofensiva. Oficialmente, para combatir el terrorismo, comienza en el desierto sirio una sangrienta partida de ajedrez. La única forma de luchar eficazmente contra el terrorismo internacional, tanto en Siria como en otros territorios vecinos, es actuando con rapidez para luchar y destruir a los terroristas en los territorios que controlan y no esperar a que lleguen a nuestro país. Las milicias islamistas, el Ejército Sirio Libre, las YPG, Unidades de Protección Popular kurdas y las tropas de Bashar al-Assad. La guerra en Siria se vuelve indescifrable. La diplomacia occidental se pierde en sus apoyos y moraliza. El presidente estadounidense Barack Obama vacila. Putin tiene vía libre. Para Vladimir Putin, un régimen, aunque sea autoritario, mientras controle su país, es mucho mejor que el caos, lo imprevisible o la llegada al poder de los islamistas. Todo comienza en 2011. Las revoluciones de la primavera árabe, que avanzan como un incendio desde Túnez, Libia y Egipto hasta llegar a Siria, preocupan en Moscú. Para Putin, Washington ha organizado la caída de los autócratas Ben Ali, Gaddafi y Mubarak.
Un vacío que favorece la expansión del Islam radical. Hay que detener ese contagio. Si proseguía y seguía subiendo, Rusia no queda muy lejos. Y en cierto momento, Putin dijo, no, hay que poner fin a estos cambios de régimen. De lo contrario, nuestros amigos estadounidenses van a llegar demasiado lejos. Y esa fue la razón por la que decidió intervenir, para poner fin a esa política de cambios de régimen. Ante la sorpresa general, el 30 de septiembre de 2015 las fuerzas rusas entran en el conflicto, al lado de Bashar al-Assad. Putin reta así a Estados Unidos en Oriente Medio. La operación militar en Siria fue una verdadera sorpresa. Nadie esperaba a Rusia allí con tanta fuerza, con tanta decisión. Era la primera operación en la era possoviética en la que Rusia intervenía en un teatro de operaciones más allá del extranjero próximo. Putin ataca desde el aire. Un diluvio de hierro y fuego que alcanza por igual a civiles y a rebeldes. Para los combates terrestres, Moscú utiliza mercenarios. Desde el trauma afgano, la muerte de soldados rusos podría inquietar a la opinión pública. Sin embargo, la guerra híbrida permite la discreción. Para el Estado es más ventajoso librar una guerra híbrida, enviar tropas híbridas, ya sea al este de Ucrania o a Siria. La hibridación consiste en que un Estado realiza sus funciones, pero nadie es responsable a título personal. En la base aérea de Meymin, en Siria, Putin afirma: las fronteras de Rusia no terminan nunca. Para financiar sus conquistas al menor coste, el señor del Kremlin se apoya en un hombre misterioso, Yevgeny Prigozhin. Apodado el cocinero de Putin, se ha enriquecido como suministrador de las cocinas del Kremlin y del ejército ruso. Un contrato que le ha hecho multimillonario. El Moscú Novaya Gazeta, uno de los pocos periódicos de investigación, a pesar de las presiones y del asesinato de 6 de sus periodistas, investiga a Yevgeny Prigozhin. Oligarca, hombre de negocios. Él sería también el dueño oculto del grupo Wagner, una compañía de mercenarios al servicio de los intereses del Kremlin, puesta a disposición de Bashar al-Assad, mercenarios pagados con el dinero del petróleo sirio. Es un personaje muy oscuro, muy turbio, que disfruta, que se deleita atacando mientras dice: pero ese no soy yo. Demuéstreme que esos son mis hombres. Es una nueva forma de honestidad a la rusa. Seguiremos haciendo todo lo que queramos. Seguiremos amenazando y luego nos daremos la vuelta y diremos: intenta demostrar que somos nosotros. ¿Dónde están las pruebas? ¿Ante los tribunales? ¿De qué hablas? ¿De qué chef de cocina? ¿Estás de broma? Empecemos por la pregunta sobre Wagner y el cocinero. En primer lugar, todos mis cocineros son miembros de la Guardia Federal. Son militares de diferente graduación. No tengo otros chefs. Si ese grupo de Wagner ha infringido alguna ley, entonces la oficina del fiscal general debe pronunciarse. Ahora, sobre su presencia en algún lugar en el extranjero, lo repito, si no violan la ley rusa, tienen derecho a operar y promover sus intereses comerciales en todo el mundo. Aquí no hay nada que ver. Circulen. En la Duma, que ha autorizado la intervención militar, los parlamentarios prefieren cerrar los ojos. En 2 años de combates, Putin ha logrado consolidar el poder de Bashar al-Assad, su aliado, a quien los estadounidenses y los europeos creían condenado. En el proceso, el estratega ha reforzado sus posiciones. El puerto de Tartus y la base aérea de Meymin aseguran de forma permanente la presencia rusa y su influencia en el Mediterráneo. Es la diplomacia del martillo, acompañada de un entendimiento maquiavélico con los actores regionales: Turquía, Irán, Arabia Saudí e Israel. En la base aérea de Meymin, acompañado de Bashar al-Assad, su protegido, Putin, el comandante en jefe, llega para celebrar la victoria y felicitar a sus tropas.
Camaradas, lo más importante para un soldado, y nosotros lo sabemos muy bien, es defender su patria, su pueblo. Aquí se han establecido dos bases y funcionarán perfectamente, en Tartus y en Meiming. Y si los terroristas vuelven a asomar la cabeza, los golpearemos de una manera que nunca antes han visto. La forma en la que intervino en Siria fue una sorpresa estratégica que consiguió que volvieran a hablar con él, que lo buscaran, que negociaran con él el destino de esa y otras regiones. Recuerdo las palabras de un experto muy conocido en Rusia que lo expresó de una manera brutal. Dijo: desde que bombardeamos Siria, Occidente vuelve a hablarnos. Bismarck dijo: la diplomacia sin armas es como la música sin instrumentos. En las ruinas de Palmira, liberadas del Daesh, Putin, señor de la guerra y director de orquesta, escenifica su triunfo. Una gigantesca operación de comunicación para el nuevo maestro de la diplomacia del Levante. Fue realmente un gran éxito de Putin, ya que, lo recuerdo muy bien, la Unión Soviética nunca había tenido tantos amigos en el Próximo y Medio Oriente, y él se convirtió en un elemento imprescindible de todas las negociaciones, de todos los acuerdos de paz en esa región del mundo. Chiitas y sunitas, todos reciben al socio ruso. El iraní Hassan Rouhani, el saudí Mohammed Ben Salman y el israelí Benjamin Netanyahu. Putin se ha ganado el respeto del Oriente Medio, donde Estados Unidos reinaba hasta entonces. En 2020 visita Damasco para celebrar a modo de festiva provocación la victoria y la Navidad. En el plano internacional, la intervención de Rusia en Siria demostró al mundo entero que en el mundo hay un líder que sabe asumir sus responsabilidades, que tiene convicciones y que tiene amigos a los que defiende. Tras su éxito en Siria, Putin mira más lejos en el Mediterráneo. Libia es arena, pero también mucho petróleo. Es una oportunidad única para dar una lección a Occidente y a las Naciones Unidas, los responsables del caos libio a ojos de Moscú. Todos saben perfectamente quién es el responsable de la situación que se ha creado. Rusia estaba en contra del uso de una intervención armada en Libia. Y la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU prohibió al expresidente libio Gaddafi utilizar la aviación contra las fuerzas de la oposición, que por cierto también estaban armadas. A pesar de eso, la coalición occidental empezó a usar la aviación contra Libia, violando así gravemente la resolución del Consejo de Seguridad. Resultado, un país antes próspero, con un nivel de vida cercano a los estándares europeos, hoy se está desintegrando, víctima del caos y de una guerra civil. El 19 de marzo de 2011, los aviones franceses, británicos y estadounidenses atacan a las tropas de Gaddafi. El objetivo declarado es proteger a la población civil. Occidente sigue creyendo que puede imponer la paz. Queríais la paz. Queríais la libertad. Queríais el progreso económico. Francia, Gran Bretaña, Europa, siempre estarán al lado del pueblo libio. Nosotros os pedimos una cosa. Nosotros creemos en una Libia unida, no en una Libia dividida. La intervención militar debía llevar la democracia y la prosperidad a Libia, pero con la desaparición de Gaddafi solo trae el caos. Para Putin, los culpables están muy claros.
Para los rusos, toda la responsabilidad recaía sobre el lado occidental. Fue en ese lado donde hubo engaño, traición, hipocresía. Esos son los términos que Vladimir Putin usa frecuentemente cuando habla de Occidente. Putin enfrenta constantemente a Occidente con sus debilidades, con sus incoherencias, y sabe aprovechar esas debilidades y esas contradicciones para salir victorioso. Al igual que en Siria, los turcos y los rusos se enfrentan en Libia. Rusia, aliada de Egipto, apoya el bando del mariscal Haftar, dueño y señor de la media luna del petróleo y de la Cirenaica. Por su parte, Turquía apoya las fuerzas del gobierno del Acuerdo Nacional de Fayez el-Sarraj, que controla la Tripolitania. Libia es un pastel que todos quieren repartirse. Una puerta de entrada a África, al petróleo y al control del Mediterráneo. También está ese gran avance en el Mediterráneo, en lo que se podría llamar el Gran Mediterráneo. No es solo el mar Mediterráneo y su periferia, es también el Mar Rojo, el Mar Negro y también el acceso al Atlántico por Gibraltar. Y también existe ese desafío, la amenaza rusa, que se está desplegando en este Gran Mediterráneo. El 11 de enero de 2017, frente a Tobruk, el portaaviones ruso Almirante Kuznetsov recibe a bordo con todos los honores al mariscal Khalifa Haftar, el hombre fuerte elegido por Putin. Hay que tener un hombre fuerte como podía ser Gaddafi para, primero, reconstruir el Estado libio y luego darle vida. Así que se busca un hombre fuerte. Y yo creo que el mariscal Haftar puede desempeñar ese papel. Hay que encontrar una solución. El 7 de noviembre de 2018, en Moscú, tiene lugar una reunión entre el mariscal Haftar y el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu. Haftar es recibido por el Estado Mayor ruso en presencia de Yevgeny Prigozhin, presunto patrocinador de la compañía de mercenarios Wagner. Una imagen inquietante que ha desaparecido de los archivos oficiales. Hay que comprender que Wagner no es una empresa como cualquier otra, ya que no existe jurídicamente como tal. Wagner es más bien una franquicia formada por muchas empresas pantalla. En realidad es una galaxia de agentes, una galaxia de empresas, todas ellas conectadas a un hombre, Yevgeny Prigozhin, que es realmente el centro de gravedad de esta galaxia. A cambio de armas y un mayor apoyo militar, Haftar ofrece petróleo, acceso marítimo y futuros contratos. Es una oferta tentadora. Prigozhin, que participa en la reunión, proporcionará la logística y sus mercenarios. Cerca de 2.000 soldados fantasma de la compañía Wagner desembarcan en Libia para ponerse al servicio del mariscal Haftar. El discurso del Kremlin es categórico. En el teatro de operaciones libio no hay tropas rusas. Putin mantiene sus manos limpias. Yo no creo, aunque todo es posible, que Putin sea como un padrino de la mafia, cuyos hombres van a besarle el anillo. Probablemente no sea tan patriarcal como eso, pero yo no creo que eso signifique que cualquiera pueda actuar sin su aprobación. Las arenas del desierto cubren la reserva de petróleo más importante de África. A pesar de las vetustas infraestructuras dañadas por la guerra, repartirse la renta del petróleo libio es el mayor deseo de las dos potencias, Rusia y Turquía. En Libia, en última instancia, solo hay beneficios por obtener. Y por tanto, si por un lado está la Cirenaica, que es de manera directa o indirecta para Rusia, por otro lado, Turquía finalmente se apodera de la Tripolitania. Así que no hay motivo para pelearse. Todos pueden entenderse y repartirse el botín. Con Recep Erdogan, el presidente turco, el juego es enrevesado, violento y sordo. Ni amigos ni enemigos. Los dos pragmáticos socios, el sultán y el zar, negocian a espaldas de Occidente y de sus aliados. Putin no tiene ningún problema para comprender a Erdogan. No es un socio fiable, pero Erdogan sabe que nosotros tampoco somos fiables.
Juguemos juntos. Será interesante jugar a esto. Yo sé cómo jugar contigo. Tú tampoco necesitas un bonito papel de envolver, como la democracia o los derechos humanos. Tú eres duro. Y yo también. Una vez aseguradas las fronteras de Rusia y del extranjero cercano, y tras la exitosa demostración de fuerza en el Medio Oriente, el Kremlin mira más lejos, hacia África. En octubre de 2019, en Sochi, todo el continente responde a la invitación del señor del Kremlin. Putin se prepara para un gigantesco safari por los mercados africanos. Queridos amigos, en primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a todos los participantes en la primera cumbre Rusia-África y el Foro Económico Rusia-África. Delegaciones de todos los países africanos han llegado a Sochi. Más de 40 están representados al más alto nivel. Es cierto que la cumbre Rusia-África de Sochi cayó como una bomba en París. Todos decían, pero esto es increíble. Hay 54 países en África y tener 45 jefes de Estado es algo enorme, gigantesco. Touadéra, el controvertido presidente de la República Centroafricana, necesita armas rusas para mantener su poder. Y Putin necesita voces africanas que lo apoyen en la ONU. Las armas que Rusia tiene a la venta han demostrado su valía en el teatro de operaciones sirio. El contrato es simple: apoyo militar a cambio de licencias de explotación minera para las empresas rusas. En ruso eso significa: amigos, os vamos a vender 1000 veces más armas que las que hemos probado en Siria, en el desierto y bajo un calor abrasador. ¿Es así como se supone que vamos a hacer de África un continente más pacífico? No, por favor. Enero de 2018. El primer Ilyushin aterriza en la República Centroafricana. En la entrega de armas está presente Valery Zakharov, el nuevo jefe de seguridad ruso del presidente Touadéra. Un ángel guardián impuesto por Moscú. 30 países africanos han firmado ya con el Kremlin un acuerdo de cooperación militar. Estados Unidos ya no parece un aliado fiable. El intervencionismo francés irrita y China inquieta, por lo que Rusia es el nuevo socio ideal. Seguridad a cambio de empresas, no importa cuál sea el régimen. Su discurso gusta y a Putin le gustan las riquezas del continente negro. El oso ha encontrado su tarro de miel. Rusia dice, bien, yo voy a tu casa. No te doy lecciones de democracia, velo por tu seguridad. Lo haré y nos criticarán por ello, pero haré lo mismo que hacían los franceses. Pondré un asesor de seguridad al lado de la presidencia y vamos a garantizar no solo su seguridad. También estaremos con el ejército, entrenando a las Fuerzas Armadas centroafricanas de manera completamente oficial. En el antiguo palacio de Bokassa, lejos de todas las miradas, Valery Zakharov, el consejero oculto y sus mercenarios tienen una doble misión: asegurar el poder del presidente Touadéra y proteger los intereses rusos. Se firmó un contrato entre el Ministerio de Defensa de la República Centroafricana y el Ministerio de Defensa de Rusia. Son reservistas. No es una empresa militar privada, ni, como usted dice, de Wagner. Son reservistas del Ministerio de Defensa. Es una práctica habitual. Se recibió una invitación del presidente de la República Centroafricana y yo he sido invitado para ser su consejero de seguridad. El presidente ha invitado a Rusia y Rusia ha venido. Rusia no exigirá jamás a los representantes estatales un informe sobre los derechos humanos. No, pero exigirá muestras de lealtad y el acceso para sus contratistas a sus minas. Todo el mundo sabe que los del grupo Wagner no son simples mercenarios al servicio de la seguridad del país, sino que Wagner también está ahí para garantizar la seguridad de los activos del señor Prigozhin en esas tierras. El diablo acecha.
En 2018, Yevgeny Prigozhin obtuvo de Bungie varios permisos de explotación para su empresa Lovalle Invest. Poco importa que las minas de oro y diamantes estén en zonas controladas por los rebeldes. Los mercenarios de Wagner estarán allí para asegurar el acceso a las minas. Los diamantes de sangre, sujetos a embargo, se exportan discretamente. El autócrata Tuadera está protegido. Prigozhin se enriquece y Putin gana posiciones en África sin abrir la cartera. Es un trato ganador. El hecho de afianzarse así en un país de África Central, que era, por así decirlo, la zona tradicional de influencia geopolítica de Francia desde hacía mucho tiempo, no puede dejar de verse como un desaire a la presencia francesa en la región o como una amenaza para los intereses estratégicos de Francia en la región. Es claro e inequívoco. A finales de 2016, cuando termina su mandato, las tropas francesas que habían llegado para detener la guerra civil abandonan el país. Una buena noticia para Sakharov, Prigozhin y sus hombres. En París irrita la presencia rusa. Hay una presencia rusa activa, reciente, significativa, antifrancesa. Wagner es un sustituto, no es realmente el ejército. Es un sustituto que actúa bajo la autoridad de un señor llamado señor Prigozhin. Y si él me está escuchando muy lejos de esta sala, que sepa que sabemos quién es, ¿sí? Si el adversario tiene una debilidad, hay que aprovecharla. Rusia tiene esa tentación, el deseo de izar su bandera allá donde pueda hacerlo. En el cielo y en los muros de Bangui se canta a la amistad ruso-africana. Los Kalashnikov han ganado la paz y Moscú los corazones, con una eficaz operación de poder suave. Financiados por la empresa minera rusa Lovalle Invest, los hospitales de la sabana, las radios y los cines cuentan las bondades del nuevo hermano, el oso ruso. Una fábula que narra las desventuras de los animales de la sabana, que ven cómo las voraces hienas saquean sus cosechas. Y el oso de un lejano país del norte, llamado Rusia, viajó hasta allí para ayudar a sus amigos. Él no podía permanecer indiferente, porque eran amigos desde hacía mucho tiempo. Y debemos ayudarnos unos a otros. Lo más interesante de todo esto es que no son solo las personas las que van a saquear los recursos naturales. Detrás hay una dramaturgia, hay una historia que contar, que principalmente es la del oso que va a liberar al pueblo centroafricano de la opresión neocolonial francesa. Y esa es la narrativa que se pone en marcha. Debemos instaurar la paz. De lo contrario, nadie nos podrá ayudar. Y los animales sabios se han reunido para negociar. Sakharov y los asesores rusos celebran a las bellezas de Bangui. Han ganado la paz allí donde los franceses fracasaron. Pero el método y las reglas no han sido los mismos. Digamos que la moraleja de la historia es que todos podemos vivir juntos en paz, siempre, por supuesto, bajo la supervisión y la mirada benévola del oso. El 29 de julio de 2018, 3 periodistas rusos, Kirill Radchenko, Alexander Rastorgev y Orjan Semal, son asesinados. Llegaron para investigar las actividades del grupo Wagner y fueron víctimas, según las autoridades, de salteadores de caminos o de grupos rebeldes, una versión aprobada por el Kremlin. Para mí, esos mercenarios, con el señor Sakharov a la cabeza, encargados de la seguridad del presidente de la República Centroafricana, temían que descubriéramos que, con la excusa de garantizar la protección del presidente, o más bien del dictador, se traman oscuros negocios vinculados a intereses políticos y económicos. Esa es la razón de la muerte de nuestros colegas.
Sus colegas, hasta donde yo sé, llegaron a África sin notificárselo a las autoridades locales. No entraron como periodistas, sino como turistas. Según la información de la que disponemos, el ataque fue obra de algunos grupos locales. Para Moscú, un simple crimen de 3 periodistas calificados de imprudentes. Sin embargo, las investigaciones independientes hablan de una emboscada ejecutada por profesionales. Redoble de tambor. En Bangui se desfila y se canta en ruso. Lejos de África, en las fronteras del Imperio ruso, cuando Erdogan se lanza junto a los azeríes a la conquista del Karabaj armenio, Moscú comienza a inquietarse. Maestro del ajedrez, Putin debe frenar el avance turco para asegurar el regreso ruso al Cáucaso. Y poco importa si para ello hay que sacrificar al aliado armenio. Por supuesto, nosotros esperábamos ayuda de todo el mundo, sobre todo de los países que sabíamos que tenían intereses aquí. Y en especial de Rusia, dada su influencia en la región y dado que geográficamente son los más cercanos. Históricamente, nosotros siempre hemos considerado a los rusos como nuestros amigos. Ellos vinieron, pero un poco tarde. El 27 de septiembre de 2020, Azerbaiyán lanza la operación Puño de Acero. Rico en petróleo y apoyado por Turquía, que le proporciona drones de combate, tecnología, asesores militares y mercenarios sirios, el ejército azerí fuerza la capitulación de Armenia después de 45 días de combates. El hecho es que Putin los dejó hacer, y hasta se puede sospechar que hubo cierta complacencia, incluso incitación. Y después, cuando llegó el momento, cuando Rusia decidió que ya había sido suficiente lección, que el ejército azerbaiyano ya había ganado suficiente terreno, entonces pitó el final del partido. Un final de partido trágico para el lado armenio. En Stepanakert, la capital de la República de las Montañas, entierran a sus muertos. Casi 5.000 víctimas y una juventud diezmada. En el pasado unida a Azerbaiyán, la República de Nagorno-Karabaj, de mayoría armenia, había declarado su independencia en 1991 tras la caída de la URSS, y es una república que Bakú sueña con reconquistar. Turcos y azeríes querían una victoria total y expulsar a los armenios de Karabaj. Pero Putin, el árbitro del juego, impone un alto el fuego y envía a sus hombres. Y lo que se constata al final de esa guerra es que al final Rusia ha recuperado el control, directo o indirecto, del sur del Cáucaso. 2.000 soldados rusos, 90 blindados y varios cientos de vehículos entran en Karabaj. Su misión es interponerse entre las fuerzas armenias y azeríes. Los soldados de la paz recuperan para Putin la posesión de un Cáucaso abandonado tras la caída de la URSS. Una vez más, Rusia se presenta como el país que brinda seguridad, tranquilidad, y hasta ahora ha sido un movimiento bastante exitoso en el territorio de Karabaj. En Stepanakert, la capital armenia de Karabaj, los soldados que patrullan por la ciudad pasean con el uniforme y la bandera de Rusia. Es una ocupación, pero también protección. Aquí el azerí o el turco son enemigos mortales. El mensaje de Moscú resulta tranquilizador. Allí donde están los soldados rusos, reina la paz. Las posiciones armenias y azeríes están bajo control ruso. Un juez de paz que defiende sus propios intereses. A Vladimir Putin no le interesa en absoluto que Erdogan se afiance en el Cáucaso. El activismo de Turquía con los pueblos de habla turca cerca de nuestras fronteras y en el interior de nuestro país nos preocupa mucho. El 11 de enero de 2021, cuando el presidente azerí Ilham Aliyev y Nikol Pashinyan, el primer ministro armenio, son convocados en el Kremlin, el ambiente es glacial.
En el orden del día está la aplicación del acuerdo de alto el fuego. Turquía, que regaló la victoria militar a Azerbaiyán, no está invitada. El mensaje que se envía a Erdogan es muy claro. El Cáucaso sigue siendo ruso. Maestro relojero en Georgia, Ucrania, Siria, Libia, África y el Cáucaso, Putin asegura el regreso de Rusia a la escena internacional. Nadie puede predecir el próximo resquicio por el que el oso deslizará su zarpa. Y como responde Putin a un reportero, no hay vuelta atrás y nadie podrá ignorar a Rusia. Comparados con ustedes, sí, nosotros somos blancas palomas. Escuchamos sus garantías de que la OTAN no se desplegaría en el este, pero no han cumplido sus promesas. Son gente inteligente. ¿Por qué nos toman por idiotas? ¿Por qué creen que somos incapaces de analizar cosas tan simples? La arrogancia, la vanidad y el desprecio a los occidentales han reavivado la herida narcisista de Rusia, a riesgo de desencadenar una nueva guerra fría. En febrero de 2007, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Vladimir Putin lanzó una advertencia a Occidente, y especialmente a los Estados Unidos de América. Pero en ese momento, yo creo que no fue escuchado. La gente quizás pensó que estaba de mal humor. No le dio ninguna importancia a esa declaración que, 14 años después, sigue siendo fundamental para comprender la lógica del presidente Putin. La conmemoración de la Gran Guerra Patria, una victoria sacralizada y celebrada por un país unido. Este 9 de mayo de 2021, en la Plaza Roja, Putin no celebra la paz, sino la victoria. Rusia respeta constantemente el derecho internacional y defenderá firmemente sus intereses nacionales. Garantizará la seguridad de su pueblo. Las Fuerzas Armadas rusas, herederas de los soldados de la victoria, son una garantía fiable. Gloria al pueblo victorioso. Felicidades a todos. Feliz gran fiesta de la victoria. ¡Hurra! Putin se comporta como el jefe de una banda, como en su infancia, a menudo evocada por las biografías, cuando tenía que ser duro para que no le pegaran. Y él ha trasladado esas cualidades al Olimpo político. Occidente teme a Putin. No a la economía rusa, que no puede competir con la de Alemania, Estados Unidos o la Unión Europea. Pero todos siguen temiendo a Vladimir Putin. Es vuestra culpa, bravo. Ni las sanciones internacionales, ni una economía frágil, ni los negocios, ni una sociedad rusa que tal vez no haya renunciado a la democracia han podido frenar el ascenso de Vladimir Putin. 2000 metros ya. En el corazón de la taiga, el oso ruso, al que no hay que despertar ni despreciar, ha vuelto al baile. Ahora, antes de actuar, Occidente mira hacia atrás para saber dónde está Vladimir Putin y qué es lo que va a hacer, cómo va a reaccionar.